Bien. Vamos a encontrar que estos agentes se encuentran, podemos encontrarlos en el ambiente y depende mucho de las condiciones ambientales de la persona o en este caso del agente. Y si este tiene alguna condición de susceptibilidad y que el microorganismo tenga también algún factor de virulencia, sobre todo relacionado a la resistencia antibiótica, para condicionar a una mayor patogenicidad en el ser humano, ya que estos microorganismos son considerados, o mejor dicho, ocasionan infecciones más que todo intrahospitalarias. Dentro de este grupo vamos a tener algunos microorganismos que destacan por su agresividad, eh, sobre todo en las áreas de cuidados intensivos. Entre ellos tenemos a Pseudomonas, el género Pseudomonas, Acinetobacter, ¿no? Como los más frecuentes. Y luego tenemos otros géneros como Alcalígenes, Moraxella, Flavobacterium, etc. Entonces, todos estos grupos son conocidos como, en realidad son bacilos gram negativos. Vamos a ver que se los conoce como los no fermentadores, sobre todo de lo que es bueno, no fermentadores de lactosa, y se caracterizan principalmente porque son oxidasa positivos. En realidad estos van a constituir un aproximado del 15% de los aislamientos en el hospital, y más que todo se van a comportar como patógenos oportunistas, ¿ya? Tienen una alta incidencia en infecciones hospitalarias, se les asocia mucho a alta resistencia a los antibióticos. Una característica importante también es que son aerobios estrictos, ¿ya? Eh, También no, vamos a ver que no utilizan los carbohidratos y eh, bueno, y más que todo se les asocia porque pues pueden causar muchas patologías difíciles de tratar. Uno, la mayoría de los casos que vamos a tener como factores de riesgo frecuente en las infecciones por estas bacterias no fermentadoras, sobre todo es, por ejemplo, que tengan una terapia antimicrobiana previa, el uso de dispositivos vasculares como son los catéteres, terapias inmunosupresora, aquellos pacientes, por ejemplo, neutropénicos, de larga estancia en UCI, ¿no? O que tengan alguna enfermedad de fondo, un cáncer, el uso de corticoides, ¿no? Diabéticos, renales, etcétera, ¿no? Entonces todo ello indica o implica pues una alta asociación de infecciones por estos microorganismos. Entonces vamos a tener que uno de los más frecuentes es Pseudomonas. Pseudomonas se les relaciona más que todo en infecciones en piel, sobre todo aquellos, por ejemplo, en las unidades de gran quemados, ¿no? La presencia de escaras también, este tipo de lesiones se les asocia mucho esta bacteria. El uso de dispositivos, por ejemplo, el uso de sondas, catéteres, en infecciones crónicas como otitis, infecciones urinarias, infecciones también respiratorias, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen neumonías asociadas a ventilador mecánico, ¿no? Y pacientes inmunosuprimidos. Entre las características que tenemos del género Pseudomonas, primero que es uno de los más importantes de los bacilos no fermentadores, ¿no? De los no fermentadores de lactosa. Es el que se aísla con mayor frecuencia. Bueno, lo primero es un bacilo gram negativo, eh, tiene cápsula, eh, la cual le permite tener ese aspecto mucoide, ¿ya? Una cápsula de exopolisacáridos presenta. También es importante recordar que Pseudomonas es aerobio estricto, es móvil, eh,
no fermenta la glucosa, no es formador de esporas, está recubierto de pilis y glicocálex, ¿no? Em, y bueno, también vemos que es un patógeno intrahospitalario, ¿no? Ocasiona muchas enfermedades asociadas, por ejemplo, quemaduras, infecciones urinarias, infecciones pulmonares, oculares. Luego tenemos que algunas de sus características que produce hemolicinas tipo beta, es muy resistente a los infectantes, antibióticos también, es sensible al alcohol y a la desecación. Vemos que posee numerosos plásmidos y fagos que le permiten transferir información genética por transducción y conjugación, ¿no? Lo que habíamos visto, que a través de estos componentes o este ADN extracromosómico que son los plásmidos, transfieren, por ejemplo, los genes de resistencia, presenta exotoxinas, eh, que, bueno, lo que es, ocasionan más que todo que tienen la síntesis proteica y ocasionan necrosis. Presenta esta enzima fosfolipasa C, que es una citotoxina contra hematíes, leucocitos y células. También presenta proteasas, una exoenzima S, una endotoxina de lipopolisacáridos, que es un lípido A responsable, por ejemplo, de algunos síntomas que son como la fiebre, cuadro de shock, descenso de leucocitos, sepsis e incluso de un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Entonces ya habíamos dicho que es un patógeno oportunista, necesita pues una puerta de entrada para ingresar y obviamente factores inmunitarios favorables, ¿no? Se fija, coloniza la superficie, eh, logra realizar una invasión local y luego una invasión sistémica, ¿no? Y más que todo favorece por tener estos pilis que le permiten la movilidad. Y se le aísla frecuentemente en el medio ambiente, sobre todo en áreas húmedas, ¿ya? En la piel también, en materia orgánica en descomposición, ¿no? Es muy frecuente también encontrar a pseudomonas, incluso por ejemplo, en los dispensadores con jabón líquido, a veces cuando no se cambia este tipo de insumos, eh, cuando simplemente se recarga, a veces pueden contaminarse, sobre todo con pseudomonas. En cuanto al diagnóstico microbiológico, vemos que desarrollan en este agar McConkey, que habíamos dicho es un agar selectivo para bacilos gram negativos y diferencial, ¿no? Nos permite diferenciar los lactosa positivos de los lactosa negativos. Entonces, como es un lactosa negativo, por eso le decimos que es un no fermentador de lactosa, ¿no? No fermenta, entonces no vira ese color rosado que normalmente veíamos en las enterobacterias. En el caso de pseudomonas, no hay viraje, ¿ya? Entonces, por eso decimos que es un no fermentador. A eso nos referimos, al no fermentador de la lactosa. Habíamos dicho que es un aerobio estricto y puede desarrollar entre 37 grados centígrados hasta 42 grados centígrados, ¿ya? Y vamos a ver que presenta diferentes pigmentos, lo cual nos permite apreciar esas colonias, en algunos casos un color azulado, un color más que todo que era por la piocianina, un color verdoso por la pioverdina, y otro tipo de pigmentos que produce como la piorubina, que nos permite ver colonias de color rojo, y la piomelanina, que nos permite ver colonias de color negro, un tanto marrón, ¿no? Si observamos en el gramo, vamos a ver que son bacilos gram negativos, metabolizan la glucosa por la vía oxidativa, y lo que sí tienen esta enzima es la citocromoxidasa, ¿ya? Entonces cuando hacemos la prueba, vamos a ver que, bueno, en este caso se utiliza un papel de nitrocelulosa
Y cuando esta bacteria utiliza esta vía, que es la citocromo oxidasa, se permite observar esa visualización de ese color púrpura en la tira, ¿no? Eh, Sobre todo, entonces, lo que vamos a ver es que si la bacteria va a presentar o no esta enzima citocromo oxidasa, ¿ya? Si le hacemos, por ejemplo, un perfil bioquímico en común, vamos a ver que no produce grandes cambios, ¿no? En los medios que utilizamos como el TCI, ¿no? Donde vemos pues la utilización de diferentes carbohidratos como la glucosa, sacarosa, o lactosa, si vemos ahí eh, formación de burbujas, no vemos cambios, tampoco vemos si hay producción de hidrógeno sulfurado, entonces no hay ninguna reacción en el TCI, tampoco hay reacción en el medio LIA, que es para ver si hay desaminación de la lisina, tampoco hay una reacción. Eh, en el caso del zinc, que es para ver movilidad, vamos a ver que si es móvil. En el caso de la urea, tampoco vamos a ver qué cambios. Y del citrato, sí utiliza como fuente de carbono el citrato, por eso hubiera un color azulado, como vemos en el último tubo. En el último tubo vamos a ver si hay utilización de citrato, y si hay un cambio. Básicamente es la reacción más importante que vamos a ver en el caso de pseudomonas. Luego tenemos Acinetobacter baumannii, que es otro también microorganismo eh, importante en el medio hospitalario. A diferencia de pseudomonas que son bacilos gram negativos pequeños, estos son cocobacilos, ¿ya? También, bueno, es un no fermentador, como hemos dicho, de la lactosa. Y puede desarrollar en medios comunes, ¿no? Como el McConkey. Es patógeno oportunista también de piel, eh, orofaringe, ¿no? Entre otros. Este microorganismo fue descrito por primera vez en 1911 y su hábitat natural lo vamos a encontrar en la tierra y el agua. Son bacilos gram negativos, cocobacilos, no formadores de esporas, no poseen cápsula y carecen de flagelos. Es importante recordar aquí que Acinetobacter, sobre todo lo podemos encontrar en los medios, en el medio hospitalario, en las superficies, ¿ya? Sobre todo en el piso. Y por eso se le asocia mucho a brotes intrahospitalarios por este bacteria, además que es multiresistente en la mayoría de casos. También desarrolla con facilidad medios de cultivo como la Garma conque y nuevamente puedo recordarles que es un fermentador de lactosa, también es un aerobio estricto y a diferencia de Pseudomonas que sí utiliza la citocromo oxidasa, el Cyanobacter es oxidasa negativo, puede producir acidez a partir de la glucosa, no reduce los nitratos. Entre las especies más frecuentes tenemos Acinetobacter baumannii, que se diferencia de las otras porque oxida la glucosa, mientras que el resto no la oxida. Y por ejemplo tenemos como ejemplo de otras especies Acinetobacter iwophi, Acinetobacter hemolyticus. Este microorganismo vemos que también habita en zonas húmedas del medio hospitalario y puede sobrevivir en lugares secos, ¿no? Por varios días. Se estima que el 25% de la población adulta tiene alguna colonización en piel, ¿no? En este caso tiene con factores de riesgo asociados a su desarrollo, eh,
el tipo de infección que tenga el paciente, la resistencia a los fármacos de la misma bacteria. Y bueno, al igual que el anterior, que es Pseudomonas, es un patógeno oportunista, sobre todo en vías respiratorias, vías urinarias, heridas operatorias y cuadros de septicemia. En cuanto al diagnóstico microbiológico, ya habíamos dicho es un aerobio estricto y bueno, desarrolla solamente 37 grados centígrados. Vemos que sus colonias son medias rosadas, medias rojizas. Es un coco bacilo gram negativo y a diferencia de Pseudomonas que utiliza citocromoxidasa y hace reacción púrpura en la tira, en este caso no hay reacción en Acinetobacter baumannii. Y si vemos algunos medios convencionales para ver si hay alguna reacción bioquímica, vamos a ver que utiliza el citrato como única fuente de carbono. Hay diseminación de la lisina. eh, Utiliza el carbohidrato glucosa y bueno, es inmóvil en este caso ya, no hay movilidad. Bueno, son los dos microorganismos más frecuentes que encontramos en los medios hospitalarios que causan varias infecciones nosocomiales. Ahora tenemos otro grupo de bacterias que son también causantes de otro tipo de infecciones, sobre todo a nivel invasivo, como son los géneros Bartonella y Listeria. Empezamos con Bartonella bacilliformis, que es causante de lo que es la bartonellosis, la verruga peruana, ¿no? En este caso sabemos que es un tipo de infección que es a través de vectores, como son algunos zancudos. Y acá tenemos a la Lutzomia verrucarum. Y dentro de este grupo de género de Bartonellas tenemos otras especies como Genselae y la Bartonella quintana. En cuanto a las características, tenemos que es un coco bacilo, no formador de esporas ni cápsula, es móvil, polar, gram negativo, colorea bien con Jensa, también se colorea con Wright, en frotis sanguíneo, es aerobio, desarrolla en medios con aminoácidos, no metaboliza los carbohidratos y se han determinado 24 antígenos para que actúan con Acinetobacter baumannii. Desarrolla 29 grados centígrados en 8 a 15 días. Eh, es emitido por insectos. Tenemos 16 especies y 3 de mayor interés médico. En este caso lo podemos encontrar sobre todo en valles, en zonas montañosas, en climas cálidos y de aire enrarecido como Perú, Ecuador y Colombia. Y vamos a ver la presencia de un vector como es el mosquito hematófago de hábito nocturno. Vamos a ver que el vector pica por la noche y bueno, va a transmitir la infección y el periodo de incubación puede ser de 5 a 210 días. El germen va a invadir sobre todo los glóbulos rojos, células endoteliales y células del sistema reticular endotelial. Tenemos varias fases. En este caso tenemos la aguda, que es hemática y sistémica, que es conocida como la fiebre de la orolla, y se caracteriza por un cuadro con fiebre, anemia y aumento del tamaño de los órganos como el vaso. Y luego tenemos una fase crónica que es principalmente caracterizada por la presencia de verrugas, que se puede presentar luego de semanas a meses. Y vamos a ver ese tipo de erupciones cutáneas de un color medio rojo violáceo y que pueden incluso sangrar, ¿no? Porque hay compromiso de endotelio vascular.
Tenemos lesiones miliares, que son las más frecuentes, de 1 a 4 milímetros, ubicadas en la dermis papilar, globulosas y de color rojo vivo. Tenemos también lesiones tipo nodulares, que son subdérmicas sin compromiso de piel, lesiones molares, que son grandes, de más de 5 milímetros, que comprometen hipodermis, son sésiles y erosionadas. Y en cuanto al diagnóstico, tenemos una forma anémica, que se puede en esta fase realizar un frotis sanguíneo y se buscan los microorganismos dentro de las bacterias, perdón, dentro de los hematíes. Y también se puede realizar un hemocultivo. En este caso, de preferencia, incubarlo a 29 grados centígrados, no a 37 como normalmente se incuba. Y se puede esperar un desarrollo o ver la presencia de colonias en un promedio de 5 días. Se pueden realizar varios tipos de exámenes, ¿no? También se pueden utilizar exámenes histológicos, más que todo se va a ver eh, por anatomía patológica utilizando biopsias de las lesiones de piel o de ganglios incluso. Tenemos el cultivo, que hemos dicho se utilizan hemocultivos, ¿no? Que también es a partir de biopsias, por ejemplo. Eh, También tenemos el uso de la serología. En este caso utilizan la inmunofluorescencia indirecta, donde se va a tratar de detectar los que son anticuerpos de tipo IgM, anticuerpos IgG, ¿no? Se utiliza en este caso suero. Bueno, si hay una reacción con IgM, se asocia una infección aguda. Y si es IgG el que reacciona, es una infección principalmente crónica. Tienen una alta sensibilidad y especificidad este tipo de pruebas serológicas. O también se pueden utilizar métodos moleculares. En este caso, la reacción en cadena de la polimerasa. Se puede realizar utilizando aspirado de heridas, fluidos o tejidos de ganglios linfáticos. Y tiene una alta especificidad esta prueba. Si vemos en el agar sangre, estamos viendo colonias blanco-grisáceas, medias cremosas. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo la presencia de una especie de cocobacilos gram negativos. Luego tenemos lo que es la listeria monocitógena, que es también un microorganismo que se le asocia mucho a cuadros, por ejemplo, de aborto en gestantes, eh, sepsis y meningitis en inmunosuprimidos, sobre todo pues en edades extremas como son los recién nacidos o las personas adultas mayores, ¿no? Y bueno, también causa cuadros de sepsis en neonatos, ¿no? Vemos que la infección ocurre por el consumo de alimentos como son las carnes poco cocidas, vegetales crudos o leche. Están contaminados con heces de aves o mamíferos. Cuando las bacterias ingresan, llegan al enterocito, ¿no? Las células intestinales, eh, no llegan a ser destruidos y se reproducen dentro de las células epiteliales o macrófagos y van invadiendo así porque migran a la membrana e ingresan a la célula contigua. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico puede ser directo con la coloración de Gram, aunque es poco útil. Y luego tenemos el cultivo donde se utilizan pues, muestras de sangre, LCR, placenta. Se puede realizar unas pruebas como es para ver si es móvil, pero la característica es que desarrolla en este caso 25 grados centígrados.
Vamos a ver si se hidroliza la esculina. Y en el hemograma vamos a encontrar más que todo leucocitosis con monocitosis, ¿no? Las colonias también vamos a ver que son bastante pequeñitas. En el caso de la listeria son prácticamente puntiformes, media grisácea. eh, Puede desarrollar hasta 45 grados centígrados. Vemos que las colonias, como se les decía, son pequeñas, translúcidas, e incluso se ve cuadros de hemólisis en el agar sangre, ¿no? Una hemólisis como tipo beta, ¿no? Hemólisis total. Entonces vamos a ver en el GRAM, que son bacilos gram positivos, son cortitos, finos, que están agrupados en pares o en cadenas cortas. Y vamos a ver que si realizamos algunas pruebas bioquímicas, como la catalasa y la oxidasa, en caso de la catalasa es catalasa positivo y de la oxidasa es oxidasa negativo. También posee de 1 a 5 flagelos que le dan movilidad. Es una característica importante. La movilidad es entre 22 a 26 grados centígrados. Sin embargo, es inmóvil a 37. También se puede realizar esa prueba hidrólisis de la esculina en bilis al 20%. Es importante recordar mantener las medidas de higiene para prevenir infecciones por este microorganismo, por listeria. Sobre todo cuando hay consumo de lácteos o de derivados del lácteo, hot dogs, embutidos y mariscos eh, ahumados. Y luego tenemos otro tipo de microorganismos que también son, en este caso son zoonóticos, como son el género Brucella y Yersinia. En cuanto a la brucelosis, puede ingresar este microorganismo por vía oral en alimentos lácteos, eh, anim- en- a partir de animales que no tienen pues un control sanitario. Puede ingresar también por mucosas, ¿no? A través de un contacto ocular, nasal u oral, sobre todo aquellos trabajadores que se dedican a la manipulación de estos alimentos, ¿no? La bacteria es intracelular, atrae los polinucleares por quimiotaxis para ser fagocitados, donde se multiplican por bacteremia y se ubican en el sistema retículo endotelial. Como factor de virulencia tenemos lipopolisacáridos de la pared bacteriana, donde se ubican los antígenos A y M, que estimulan la formación de anticuerpos. Entonces vamos a ver cuadros en los animales: vacuno, caprino, ovino, porcino y canino. En humanos más que todo la transmisión va a ser oral, a través de la ingesta de derivados lácteos y contacto directo con mucosas. Entonces puede ocasionar una infección sistémica aguda o crónica, con compromiso de la esfera genital incluso, lo que es a nivel de útero, glándulas mamarias, epididimo, placenta, causas de abortos o muerte. Y en humanos va a ser una transmisión oral a través de la ingesta de derivados lácteos. Y básicamente lo que va a ocasionar en los humanos es una ocasiona que se disemine por vía linfática, que ocasione cuadros de sepsis, y se va a observar a través de la presencia de granulomas en hígado, médula ósea, tejido ganglionar, y se caracteriza por presentar cuadros de fiebre y visceromegalia con diversas formas clínicas.
Bueno, en cuanto a las especies, vamos a ver que pueden tener algunas especies, eh, más que todo se asocia a cierto tipo de animales. Por ejemplo, Brucella melitensis, al ganado caprino, Brucella abortus, también se le ve sobre todo en ganado bovino. Brucella suiza se asocia a ganado porcino. Las especies en este caso de Brucella son patógenas intracelulares facultativas, que en este caso esta propiedad las mantiene protegidas de la acción de los antibióticos y de los mecanismos efectores dependientes de anticuerpos. Entonces, vamos a ver que la naturaleza crónica de la infección eh, perdón, no, sí estaba bien. Ya. Habíamos dicho que las especies de Brucella son patógenas intracelulares facultativas, eh, propiedad que lo mantiene protegido de la acción de los antibióticos y sobre todo de acción de los efectores dependientes de anticuerpos. Y bueno, también son capaces de penetrar, de adherirse, penetrar y multiplicarse en una gran cantidad de células. Puede presentar diversos cuadros clínicos, en algunos casos incluso puede ser asintomática y se va a presentar como una infección con un cuadro febril al inicio. Luego vamos a ver que puede incluso localizarse a nivel de ciertos órganos, sobre todo, por ejemplo, a nivel articular, muscular o dar cuadro neurológico. Y entre sus características principales vemos que es un aeroestricto, es catalasa positivo, produce esta enzima, es frágil al calor. Lo que sí, sí se tiene un periodo de desarrollo en los agares, eh, normalmente de 2 a 3 semanas. Incluso puede requerir subcultivos, ¿no? A partir de estos cultivos primarios. Requiere CO2. Lo vamos a observar en el GAN como un cocobacilo negativo. No presenta cápsula ni esporas y es inmóvil. Bueno, en este caso, el cultivo de la bacteria muestra, vamos a utilizar como muestra sangre o biopsia de tejidos. Se puede utilizar un medio bifásico, como es el medio que tiene una parte, un agar, que es un medio sólido, y el caldo, que es el medio líquido. Y ese medio es conocido como medio de Ruiz Castañeda. Eh, como decía, se les puede incubar por 1 a 3 semanas. Y bueno, este microorganismo sí utiliza la citocromo oxidasa, entonces es oxidasa positivo. Más que todo la brucelosis podemos detectarla a través de la presencia de anticuerpos, ¿no? Sin uso de la serología. En la fase aguda tenemos anticuerpos de tipo IgM, en la fase crónica anticuerpos de tipo IgG. Utilizamos este reactivo rosa de Bengala o también algunas pruebas ya más complejas para la detección de anticuerpos, como las pruebas de ELISA. Pruebas más que todo más sensibles. Y el rosa de Bengala es una prueba, eh, digamos, una prueba de tamizaje para ver la presencia de estos anticuerpos. Más que todo, este reactivo lo que va a contener son antígenos de tipo de lo que es Brucella abortus, ¿no? Y cuando hay reacción a la presencia de los anticuerpos en el suero humano, se va a observar como la presencia de aglutinación.
Luego tenemos Yersinia pestis, que bueno, es asociado más que todo a pandemias. Produjo también lo que fue la peste negra eh, en Europa, Asia, también en China, llegó hasta América y en nuestro medio, en nuestro país, lo podemos ver cuadros todavía de esta infección en Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad. En cuanto a sus características, vamos a ver que es un aerobio y anaerobio facultativo, desarrollo desde 0 hasta 42 grados centígrados. Y bueno, en cuanto a la fermentación de carbohidratos, tenemos las reacciones que es glucosa positivo, lactosa negativo, indol negativo, ureasa negativo y citrato negativo. Es inmóvil, no es poblada, bacilorra negativo. Vamos a ver que en cuanto a las especies de Yersinia, estas son bacterias patógenas para los animales. E incluso en el humano puede ser considerado como un huésped accidental. Y bueno, se describen varias especies, ¿no? Como Yersinia pestis, que se transmite a través de los roedores, Yersinia enterocolítica a través de cerdos y conejos, y un cuadro de pseudotuberculosis, que lo vamos a ver sobre todo en roedores, aves. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que el reservorio son roedores salvajes y animales domésticos, como son cerdos y aves. El vector en este caso va a ser la pulga. Y vamos a ver que presenta plásmidos de virulencia que le favorecen la producción de enzimas como proteasas, eh, una proteína llamada pesticina que inhibe la migración leucocitaria y activa el plasminógeno. Y también tiene una proteína F1 que es generador de cápsula. Vemos que el hombre se infecta en forma accidental, puede ser por picadura de la pulga. La bacteria llega al sistema linfático y produce una bacteria con un cuadro de trombosis intravascular. Se pueden ver un cuadro que es la peste bubónica, que es la presencia después de estos tipos como tumores que son los bubones. Además, el paciente va a presentar fiebre, infarto ganglionar y necrosis posterior. Incluso puede llegar a septicemia y lesiones hemorrágicas. También tenemos lo que es este cuadro de la peste neumónica, que, que básicamente va a ser transmitido por vía respiratoria. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la presencia de la pulga determina la diseminación de la enfermedad. Eh, Más o menos tenemos que la pulga se va a infectar al picar a un roedor enfermo, las bacterias se reproducen en el abdomen, bueno, eh, de la pulga. Al picar nuevamente, la pulga regurgita el contenido del proventrículo, que es parte de su tracto digestivo, y vemos que se cocinan cuadros como la peste salvaje, donde vamos a ver que los nichos ecológicos naturales de roedores que con sus pulgas se transmiten la enfermedad. Eh, Tenemos la peste urbana, que cuando se involucra en la rata doméstica, es cuando se involucran la rata doméstica y sus pulgas, y la peste humana por picadura de la pulga de rata o la transmisión interhumana eh, ocasiona lo que es la peste neumónica. Y en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que puede ser un diagnóstico clínico por la presencia de estos cuadros de linfadenitis asociado a fiebre,
¿no? La presencia también de bubones y afectación septicémico y neumónico. Y en cuanto al diagnóstico microbiológico, tenemos que se puede realizar un frotido de secreción coloreado con GRAN, se puede realizar cultivo, aunque es un poco más complejo para aislarlo, y reacciones y pruebas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa. Vamos a ver que todas las muestras se cultivan en agar sangre, chocolate, en agar maconque y en caldo de infusión cerebro-corazón. El crecimiento de los medios sólidos puede ser lento y tal vez necesite más de 48 horas, pero los hemocultivos suelen ser positivos en 24 horas. Vamos a ver que se pueden identificar de modo tentativo cultivos mediante reacciones bioquímicas, aunque como este microorganismo no es muy frecuente, no se le aísla en los medios, en los laboratorios eh, de los hospitales, ni en los más frecuentes. En cuanto a sus colonias, en el agar McConkey se pueden observar colonias no fermentadoras de lactosa, o sea que no producen ningún cambio en el agar. Se les puede incubar a 25 grados centígrados donde hay un mejor desarrollo. También tenemos que este microorganismo es catalasa positivo. Es inmóvil, no utiliza el indol, ni tampoco utiliza las enzimas oxidasa ni ureasa. Ok, y eso sería todo. ¿Alguna consulta? Ah, claro, doctora. A ver, Rosalina. Ay, a ver, por el chat, chicos. ¿Todo claro?